Poco después, Luis Pasteur expondría su teoría germinal sobre las enfermedades infecciosas mediante microbios. Fue a partir de entonces cuando la práctica clínica de Semmelweis cobró sentido dentro de este marco teórico, y Joseph Lister la extendería a la práctica quirúrgica higiénica del resto de las especialidades médicas. La historia de la didáctica de las ciencias es un escenario adecuado para entender la naturaleza de las mismas. El uso de hechos históricos ilustra cuestiones epistemológicas, ontológicas y sociológicas utilizando analogías con los científicos y los retos de sus investigaciones, o la labor de la comunidad científica en la construcción de las ideas científicas y su ajuste con la evidencia empírica. Un ejemplo de caso histórico para la formación en ciencias es Semmelweis y la fiebre puerperal, la cual se relaciona directamente con la metodología de investigación científica. En su investigación sigue rasgos muy marcados del método como la observación, el análisis de datos, la formulación y verificación de hipótesis, entre otros. Historia de la ciencia y naturaleza de la ciencia con respecto al hecho histórico. Un estudio realizado por Aragón, García y Acevedo en 2016 recomienda tres fases metodológicas para la implementación del caso de historia de la ciencia. Fase 1. Lectura del caso histórico y respuestas a las cuestiones. Se responde por equipos. Las respuestas deben emanar de una discusión reflexiva y consensuada. Los puntos de vista divergentes. Se deben expresar las distintas posiciones razonadas ante una misma pregunta. Esta primera fase sirve para hacer explícitas las ideas sobre los aspectos de la naturaleza de las ciencias, planteados en las preguntas. A continuación, las preguntas. El objetivo de estas es que el estudiante identifique factores epistémicos y no epistémicos dentro de la historia. Fase 3. Puesta en común de las respuestas de los equipos a las cuestiones formuladas. Discutirán sus respuestas en clase. El papel del formador en esta fase es moderar el debate entre los equipos e introducir aquellas aclaraciones, preguntas, etc. La intención es que lleguen a conclusiones comunes sobre los aspectos. Fase 3. Conclusiones tras la puesta en común. Revisará sus respuestas iniciales para completar, matizar o reafirmar sus ideas y argumentos sobre los aspectos de la naturaleza de las ciencias abordados. Todo ello se registrará en un informe final que se entregará con las conclusiones de equipo, a continuación de las respuestas iniciales que elaboraron. Aspectos de la naturaleza de las ciencias que adquiere el estudiante en el caso Semmelweis. Diferencia entre observación e inferencia en la investigación científica. Formulación de una hipótesis para intentar resolver un problema. La investigación se realiza desde un punto de vista positivista y empirista. La hipótesis puede convertirse en teoría si hay suficientes pruebas que los avances científicos no son inmediatos, además vienen precedidos de escepticismo y discusiones en la comunidad científica. La divulgación es esencial en la comunicación académica de los resultados obtenidos en las investigaciones. Semmelweis descuidó esto por completo. Se debe tener en cuenta el contexto político-social de la época.